Bienvenidos a este espacio de historias para dormir. Es momento de relajarse, dejar atrás el día y prepararse para descansar. Acomódate en tu cama, cierra los ojos y deja que tu imaginación viaje con esta historia tranquila que te acompañará hasta los sueños. Ahora respira profundo, relájate y que comience la historia. El niño que guardaba estrellas. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y árboles muy altos, vivía un niño llamado Mateo. Mateo tenía una costumbre muy especial. Cada noche, antes de dormir, abría la ventana de su habitación y miraba el cielo lleno de estrellas. Mientras los demás niños se dormían rápido, Mateo se quedaba mirando el cielo durante largos minutos. Le gustaba imaginar que cada estrella tenía una historia y que, de alguna manera, el cielo estaba lleno de pequeños secretos. Una noche, mientras miraba el cielo como siempre, vio algo extraño. Una estrella cayó lentamente detrás del bosque que estaba al final del pueblo. No fue como las estrellas fugaces que pasan rápido. Esta cayó despacio, como si estuviera buscando un lugar para descansar. Mateo sintió mucha curiosidad. A la mañana siguiente, después de desayunar, tomó su mochila, metió una linterna, una manzana y una botella de agua, y caminó hacia el bosque. El bosque era grande y silencioso. Los árboles eran tan altos que casi tapaban el sol. Mateo caminó con cuidado, mirando a su alrededor, hasta que vio algo brillante entre las hojas. Era una pequeña esfera de luz, del tamaño de una pelota pequeña. Brillaba suavemente, como si respirara. Mateo se acercó lentamente. «Hola», susurró. La esfera de luz parpadeó, como si respondiera. Mateo la tomó con cuidado. No quemaba. Al contrario, estaba tibia y se sentía tranquila en sus manos. «Creo que eres una estrella», dijo Mateo sorprendido. El niño no sabía qué hacer, así que decidió llevarla a casa. La puso dentro de un frasco de vidrio que tenía en su habitación. Esa noche, la estrella iluminó toda la habitación con una luz suave y tranquila. Mateo durmió mejor que nunca. Pero algo extraño empezó a pasar en los días siguientes. Cada noche, Mateo escuchaba un pequeño sonido cerca de su ventana. Cuando abría la cortina, veía pequeñas luces flotando afuera. Eran más estrellas. Parecía que la primera estrella había contado a las demás que Mateo era un buen guardián. Una por una, pequeñas estrellas comenzaron a llegar al frasco. Mateo cuidaba de ellas con mucho cariño. Les hablaba, les cantaba canciones suaves y les prometía que estarían seguras. Pero después de algunas semanas, Mateo notó algo. Las estrellas brillaban cada vez menos. Una noche, la primera estrella que había encontrado empezó a parpadear débilmente. Mateo se preocupó mucho. «¿Qué te pasa?», preguntó. Entonces entendió algo importante. Las estrellas no estaban hechas para quedarse en un frasco. Las estrellas pertenecían al cielo. Mateo se sintió un poco triste, pero sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche abrió la ventana y llevó el frasco afuera. Con mucho cuidado, lo abrió. Durante unos segundos no pasó nada. Pero luego, una estrella salió flotando lentamente. Después otra. Y otra más. En pocos momentos, todas las pequeñas estrellas subieron suavemente hacia el cielo oscuro.
mientras se alejaban, empezaron a brillar cada vez más fuerte. El cielo se llenó de luz. Antes de desaparecer entre las demás estrellas, la primera que Mateo encontró hizo un pequeño giro en el aire, como si le dijera gracias. Mateo sonrió. Esa noche el cielo se veía más brillante que nunca. Desde entonces, Mateo siguió mirando las estrellas todas las noches. Pero ya no quería guardarlas. Ahora sabía que algunas cosas son más hermosas cuando están libres. Y cada vez que veía una estrella brillar un poco más fuerte que las demás, Mateo pensaba que tal vez era una de las que había cuidado. Y eso lo hacía dormir tranquilo y feliz. El bosque que susurraba por las noches. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de tierra, vivía un niño llamado Tomás. El pueblo era tranquilo, y por las noches todo quedaba en silencio muy temprano. Las luces se apagaban, las ventanas se cerraban y el único sonido que quedaba era el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero había algo especial cerca del pueblo. A unos minutos caminando, detrás de un viejo puente de madera, comenzaba un bosque muy antiguo. Los árboles eran enormes, con troncos gruesos y ramas que parecían tocar el cielo. Los adultos del pueblo siempre decían que ese bosque tenía algo misterioso. Algunos decían que por las noches se escuchaban susurros. Otros decían que el viento hablaba entre las hojas. Pero nadie sabía exactamente qué era. Tomás había escuchado esas historias desde que era pequeño. Cada vez que alguien mencionaba el bosque, su curiosidad crecía un poco más. Una tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se volvía naranja, Tomás decidió ir a verlo por sí mismo. Tomó su pequeña mochila, metió una linterna, un cuaderno y un lápiz, y caminó hasta el puente de madera. El puente crujió suavemente cuando lo cruzó. Del otro lado estaba el bosque. Tomás respiró profundo y dio el primer paso entre los árboles. Al principio todo parecía normal. El suelo estaba cubierto de hojas secas, los pájaros cantaban y el aire olía a tierra húmeda. Tomás caminó despacio, observando todo a su alrededor. De vez en cuando se detenía a dibujar en su cuaderno algún árbol extraño o una piedra con forma curiosa. Pero mientras más se adentraba en el bosque, más silencio había. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se volvió suave. Y entonces Tomás escuchó algo. Un susurro. Era muy suave, casi como si alguien hablara muy lejos. Tomás se quedó quieto. Escuchó otra vez. El sonido venía de más adentro del bosque. En lugar de asustarse, la curiosidad de Tomás fue más fuerte. Caminó un poco más. El susurro continuaba. Parecía que el bosque mismo estaba hablando. Después de unos minutos llegó a un pequeño claro. En el centro había un árbol enorme, mucho más grande que todos los demás. Su tronco era ancho como una casa pequeña y sus ramas se extendían en todas direcciones. Tomás se acercó lentamente. Cuando puso su mano sobre el tronco del árbol, algo increíble ocurrió. El susurro se volvió más claro. No eran palabras normales. Eran historias. El árbol estaba contando historias. Historias de hace muchos años. Tomás cerró los ojos y escuchó. El árbol hablaba de cuando el bosque era joven, cuando los ríos eran más grandes y cuando los animales caminaban libres sin miedo.
Hablaba de tormentas enormes, de inviernos largos y de primaveras llenas de flores. Tomás escuchó durante mucho tiempo. Parecía que el árbol tenía miles de historias guardadas. Cuando abrió los ojos ya estaba anocheciendo. El cielo se veía azul oscuro entre las ramas. Tomás se dio cuenta de algo importante. El árbol no hablaba con palabras. Hablaba con el viento. Cada vez que el viento pasaba entre las hojas, las historias se movían por el bosque. Tomás sonrió. Ahora entendía por qué los adultos decían que el bosque susurraba por las noches. No eran voces. Eran historias antiguas viajando entre los árboles. Antes de irse, Tomás sacó su cuaderno y escribió todo lo que recordaba. Prometió volver otro día para escuchar más. Desde esa noche, Tomás visitó el bosque muchas veces. Cada visita era diferente. A veces el árbol contaba historias de animales. Otras veces hablaba de viajeros que habían pasado por el bosque hace muchos años. Tomás comenzó a llevar esas historias al pueblo. Por las noches, cuando los niños no podían dormir, Tomás se sentaba y contaba lo que el bosque le había enseñado. Las historias eran tranquilas, suaves y llenas de aventuras. Los niños escuchaban con atención. Y poco a poco, uno por uno, se quedaban dormidos. Tomás siguió visitando el bosque durante muchos años. Y el gran árbol siguió contando historias. Porque algunos lugares guardan recuerdos muy antiguos. Y solo quienes saben escuchar con calma pueden oírlos. Desde entonces, cada noche cuando el viento pasa entre los árboles del bosque, los susurros vuelven a viajar entre las hojas. Y si alguien escucha con mucha atención, tal vez también pueda oír una de esas historias. Una historia tranquila, viajando lentamente por el bosque. Esperando a que alguien la escuche antes de dormir. La biblioteca secreta de los sueños. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo donde las noches eran tranquilas y las estrellas parecían brillar más que en cualquier otro lugar, vivía un niño llamado Julián. Su casa estaba al final de una calle angosta, cerca de una plaza con un viejo reloj que marcaba las horas con un sonido profundo y lento. A Julián le gustaban muchas cosas: dibujar, caminar por el parque, escuchar historias, pero había algo que le gustaba más que todo lo demás. Le gustaba imaginar. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo de su habitación y pensaba en lugares lejanos, montañas gigantes, océanos infinitos, ciudades escondidas entre nubes o bosques donde los animales hablaban. Pero había un problema. Julián casi nunca recordaba sus sueños. Por la mañana se despertaba con la sensación de haber vivido algo increíble, pero cuando intentaba recordarlo, todo desaparecía. ¿Dónde se van los sueños cuando despertamos?, se preguntaba muchas veces. Nadie en su casa sabía responder esa pregunta. Hasta que una noche ocurrió algo extraño. Era muy tarde. El reloj de la plaza acababa de marcar la medianoche. El viento soplaba suavemente y todo el pueblo dormía. De repente, Julián escuchó un sonido en su habitación. Era un pequeño golpe. Toc, toc. Julián abrió los ojos. Miró alrededor. Otra vez. Toc, toc. El sonido venía de su escritorio. Se levantó despacio y encendió la lámpara. Encima del escritorio había algo que antes no estaba, una pequeña llave dorada.
Era antigua, brillante y tenía grabada una pequeña luna en el centro. Julián la tomó con cuidado. ¿De dónde salió esto?, susurró. En ese mismo momento escuchó otro sonido, esta vez desde el pasillo de la casa. Parecía que una puerta se abría lentamente. Julián salió de su habitación. La casa estaba oscura y silenciosa. Pero algo había cambiado. Al fondo del pasillo, donde normalmente solo había una pared, ahora había una puerta pequeña de madera. Julián estaba seguro de que esa puerta nunca había estado ahí. Se acercó lentamente. La puerta tenía una cerradura, exactamente del tamaño de la llave. Julián respiró profundo. Giró la llave. Clic. La puerta se abrió. Detrás de ella había una escalera que bajaba. Las paredes estaban iluminadas por pequeñas luces suaves, como si fueran luciérnagas atrapadas en el aire. Julián bajó los escalones con cuidado. 1, 2, 3. La escalera parecía no terminar nunca. Finalmente llegó a una puerta enorme. Cuando la abrió, sus ojos se abrieron de sorpresa. Delante de él había una biblioteca gigantesca. Pero no era una biblioteca normal. Las estanterías eran tan altas que casi tocaban el techo, y estaban llenas de libros de todos los tamaños y colores. Algunos brillaban suavemente. Otros flotaban un poco en el aire. El lugar era silencioso, pero se sentía lleno de vida. Julián caminó entre los pasillos de libros. En cada estantería había pequeños letreros. Los sueños de aventuras. Los sueños felices. Los sueños de cuando eras pequeño. Julián abrió uno de los libros. En la primera página vio algo increíble. Era él. El libro mostraba uno de sus sueños. Un sueño en el que volaba sobre montañas mientras gigantes aves doradas lo acompañaban. Julián pasó la página. Y otra. Y otra. Cada página mostraba un sueño que había tenido, pero que no recordaba. Entonces, aquí vienen los sueños cuando los olvidamos, dijo sorprendido. En ese momento escuchó unos pasos suaves. Julián se dio vuelta. Un hombre muy mayor caminaba entre los libros. Tenía una barba larga y blanca y llevaba una pequeña lámpara en la mano. Veo que encontraste la biblioteca, dijo con una voz tranquila. Julián se quedó mirándolo. ¿Qué es este lugar? El hombre sonrió. Este es el lugar donde se guardan los sueños que las personas olvidan cuando despiertan. Julián miró alrededor. ¿Todos estos libros son sueños? Sí, respondió el hombre. Cada persona tiene muchos sueños. Algunos se recuerdan, pero la mayoría vienen aquí. Julián caminó un poco más entre los estantes. ¿Y quién los cuida? El hombre levantó la lámpara. Yo. Julián pensó un momento. ¿Entonces nadie vuelve a ver estos sueños? El hombre sonrió de nuevo. A veces sí. Tomó un libro de una estantería. Cuando alguien necesita recordar algo importante, un sueño puede volver. Julián miró su libro otra vez. Había tantos sueños que nunca había recordado. Ciudades flotantes. Viajes por el espacio. Castillos hechos de cristal. Bosques llenos de luces. Son increíbles, dijo en voz baja. El hombre asintió. Los sueños son historias que la mente crea cuando el mundo está en silencio. Julián se quedó un rato leyendo. Cada página era una aventura. Cada libro era un recuerdo escondido.
Finalmente el hombre habló otra vez. Es hora de volver a dormir. Julián cerró su libro. ¿Puedo volver algún día? El hombre lo miró con calma. Si vuelves a encontrar la llave. Julián subió las escaleras otra vez. Cuando llegó arriba, la puerta desapareció lentamente detrás de él. Volvió a su habitación. La llave dorada ya no estaba. Pero algo era diferente. Esa noche, cuando Julián se durmió, soñó con una biblioteca infinita llena de historias. Y a la mañana siguiente, recordó el sueño completo. Desde ese día, cada vez que Julián se despertaba, anotaba sus sueños antes de que desaparecieran. Porque ahora sabía algo que casi nadie sabía. En algún lugar, escondida en silencio, existe una biblioteca enorme. Una biblioteca donde viven todos los sueños que alguna vez olvidamos. Esperando tranquilamente a que alguien vuelva a encontrarlos. El faro que nunca se apagaba. Hace muchos años, en un pequeño pueblo junto al mar, vivía un niño llamado Martín. Su casa estaba cerca de la costa, donde el sonido de las olas se escuchaba día y noche. A Martín le gustaba ese sonido. Decía que era como una canción lenta que el mar cantaba antes de dormir. Cada tarde, después de terminar sus tareas, Martín caminaba hasta los acantilados para mirar el océano. Desde allí podía ver algo muy especial, un faro antiguo que se levantaba sobre una roca en medio del mar. El faro era muy alto y delgado, con paredes blancas y una gran luz en la parte superior que giraba lentamente por las noches. Los barcos que pasaban lejos dependían de esa luz para encontrar su camino en la oscuridad. Los adultos del pueblo siempre decían lo mismo. Mientras el faro esté encendido, los marineros nunca se perderán. Pero había algo curioso sobre ese faro. Nadie recordaba haber visto a alguien subir a encender la luz. Aún así, cada noche, sin falta, el faro brillaba. Martín había escuchado muchas historias sobre él. Algunos decían que el faro se encendía solo. Otros decían que un viejo guardián invisible lo cuidaba. Pero nadie sabía la verdad. Una tarde, cuando el cielo estaba lleno de nubes rosadas y el mar estaba muy tranquilo, Martín decidió que quería descubrir el secreto del faro. Esperó hasta que el sol empezó a esconderse detrás del horizonte. Cuando el cielo se volvió azul oscuro, tomó una pequeña linterna y caminó hacia el muelle del pueblo. Allí había un pequeño bote de madera que los pescadores usaban durante el día. Martín lo soltó con cuidado y remó lentamente hacia el faro. El mar estaba en calma. Solo se escuchaba el sonido del agua golpeando suavemente el bote. Mientras se acercaba, el faro parecía cada vez más grande. Las olas chocaban contra las rocas que lo rodeaban y el viento soplaba más fuerte en ese lugar. Finalmente, Martín llegó a la base del faro. Había una pequeña puerta de metal. Estaba vieja, cubierta de sal y un poco oxidada. Martín respiró profundo. Empujó la puerta. Sorprendentemente, se abrió. Dentro había una escalera de caracol que subía y subía sin parecer terminar nunca. Las paredes estaban iluminadas por pequeñas lámparas amarillas. Martín empezó a subir. Un escalón. Luego otro. Y otro más. La escalera parecía interminable. Mientras subía, podía escuchar el viento silbando afuera y el sonido lejano del mar. Después de mucho subir, finalmente llegó arriba. Allí estaba la gran lámpara del faro. Era enorme. Mucho más grande de lo que Martín imaginaba. Pero algo le llamó la atención. La lámpara estaba encendida, pero no había nadie allí. Martín caminó alrededor de la sala. No había interruptores. No había máquinas. Nada que pareciera encender la luz. Solo la gran lámpara girando lentamente. Martín se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el océano oscuro extendiéndose hasta el horizonte.
La luz del faro iluminaba el agua en largos círculos brillantes. De repente, escuchó una voz suave detrás de él. «Es hermosa, ¿verdad?». Martín se dio vuelta rápidamente. Un hombre mayor estaba parado cerca de la pared. Tenía el cabello blanco y una chaqueta larga que parecía muy antigua. «¿Quién eres?», preguntó Martín sorprendido. El hombre sonrió. «Soy el guardián del faro». Martín abrió los ojos con sorpresa. «¿Entonces tú enciendes la luz?». El hombre caminó hacia la lámpara. «No exactamente». Martín frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo se enciende?». El guardián miró el mar. «La luz del faro no funciona con electricidad». Martín lo miró confundido. «¿Entonces con qué funciona?». El hombre levantó la mano y señaló el océano. «Funciona con esperanza». Martín no entendía. El guardián explicó. «Cada vez que un marinero perdido desea encontrar el camino a casa, la luz del faro se hace más fuerte». Martín miró la lámpara otra vez. Brillaba con una luz cálida y constante. «¿Y nunca se apaga?». El hombre negó con la cabeza. «Mientras alguien en el mar necesite encontrar su camino, la luz seguirá brillando». Martín se acercó a la ventana. En la distancia vio un pequeño barco moviéndose entre las olas. La luz del faro giró lentamente y lo iluminó. «Ahora lo entiendo», dijo Martín. El guardián sonrió. «Este faro no solo ilumina el mar. También recuerda a los marineros que siempre hay un camino de regreso a casa». Martín se quedó un rato mirando el océano. Era inmenso, oscuro y misterioso. Pero gracias al faro, nunca parecía completamente perdido. Después de un tiempo, el guardián habló otra vez. «Es hora de que regreses al pueblo». Martín asintió. Bajó la larga escalera y volvió a su pequeño bote. Mientras remaba de vuelta, miró el faro una vez más. La luz seguía girando lentamente en la noche. Desde ese día, Martín visitó los acantilados muchas veces. Cada vez que veía el faro encendido, recordaba algo importante. Que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que guía el camino. Y mientras el mar siga siendo profundo y los barcos sigan navegando, el faro nunca dejará de brillar. Era un tren antiguo, con vagones de madera y ventanas brillando con una luz cálida. El tren avanzaba lentamente, casi en silencio. Finalmente se detuvo frente a Lucas. La puerta de uno de los vagones se abrió. Un hombre alto con un sombrero de conductor apareció. «Buenas noches», dijo con una sonrisa tranquila. Lucas lo miró sorprendido. «¿De dónde salió este tren?». El conductor rió suavemente. «Este tren solo aparece cuando el mundo está dormido». Lucas miró los vagones. «¿Y a dónde va?». El conductor respondió. «A muchos lugares». Lucas frunció el ceño. «¿Qué lugares?». El conductor señaló los vagones. «Lugares que solo se pueden visitar mientras soñamos». Lucas dudó un momento. «¿Puedo subir?». El conductor abrió más la puerta. «Claro». Lucas subió al tren. Dentro era cálido y tranquilo. Los asientos eran suaves y las luces eran tenues, como si el lugar estuviera diseñado para descansar. En algunos asientos había pasajeros, pero todos estaban dormidos. Lucas caminó por el pasillo. «¿Quiénes son?». El conductor respondió. «Personas que están soñando». Lucas se sorprendió. «¿Entonces esto es un tren de sueños?». El conductor sonrió. «Exactamente».
El tren empezó a moverse otra vez. A través de las ventanas, Lucas empezó a ver paisajes increíbles. Primero pasaron por un bosque lleno de árboles brillantes. Luego por montañas cubiertas de nieve que reflejaban la luz de la luna. Después atravesaron un valle donde pequeñas luces flotaban en el aire como luciérnagas gigantes. ¿Todo esto son sueños?, preguntó Lucas. Sí, dijo el conductor. Cada lugar es el sueño de alguien. Lucas se sentó junto a la ventana. Nunca había visto lugares tan tranquilos y hermosos. El tren continuó su viaje. Pasaron por un océano donde el agua brillaba azul bajo las estrellas. Luego por una ciudad flotante donde las casas parecían hechas de nubes. Lucas sentía que estaba dentro de una historia. Después de un rato, el tren empezó a reducir la velocidad. «Es hora de volver», dijo el conductor. «¿Volver a dónde?», preguntó Lucas. «A casa». El tren llegó nuevamente a la colina. Lucas bajó. El conductor lo miró con una sonrisa. «Recuerda algo importante», dijo. Lucas esperó. Los sueños son viajes que la mente hace cuando el cuerpo descansa. El tren empezó a moverse otra vez. Las luces se alejaron lentamente en la oscuridad. En pocos segundos, el tren desapareció. Y con él, también desaparecieron las vías. Lucas regresó a su casa. Se acostó en su cama y se durmió casi de inmediato. A la mañana siguiente pensó que tal vez había sido solo un sueño. Pero cuando miró por la ventana hacia la colina, vio algo brillante en el suelo. Una pequeña pieza de metal. Parecía parte de una vía de tren. Lucas sonrió. Desde esa noche, cada vez que escuchaba un silbato lejano mientras el pueblo dormía, miraba hacia la colina. Porque sabía que en algún lugar, viajando silenciosamente por la noche, seguía pasando el tren de los sueños. La isla que aparecía solo una vez al año. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo junto al mar, vivía un niño llamado Mateo. Su casa estaba muy cerca de la playa, y todas las mañanas se despertaba con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena. A Mateo le encantaba el mar. Le gustaba caminar por la orilla, recoger conchas de colores y mirar el horizonte durante largos ratos. A veces imaginaba que más allá del agua existían lugares misteriosos que nadie había visto. En el pueblo había una historia muy antigua que casi todos conocían. Los pescadores más viejos contaban que, muy lejos en el océano, existía una isla especial. Pero no era una isla normal. Decían que solo aparecía una vez al año. Nadie sabía exactamente cuándo ni por qué. Simplemente, una mañana, la isla surgía entre la niebla y al día siguiente desaparecía otra vez. Muchos pensaban que era solo una leyenda. Pero Mateo siempre creyó que era real. Por eso, cada día que iba a la playa miraba con atención el horizonte, esperando verla algún día. Pasaron muchos meses. Verano, otoño, invierno. Hasta que una mañana muy temprano, algo diferente ocurrió. El mar estaba completamente tranquilo. No había viento y el cielo estaba cubierto por una ligera niebla. Mateo caminaba por la playa cuando vio algo extraño a lo lejos. Una sombra. Al principio pensó que era una nube muy baja.
Pero poco a poco la niebla empezó a moverse, y la sombra tomó forma. Era una isla. Mateo abrió los ojos con sorpresa. La isla tenía colinas verdes, árboles altos y una pequeña playa blanca. «Es real», susurró. Mateo corrió al pequeño muelle del pueblo. Había un bote de madera que los pescadores usaban durante el día. Miró alrededor. No había nadie. El pueblo todavía dormía. Mateo soltó la cuerda del bote y empezó a remar hacia la isla. El viaje fue largo y silencioso. El mar parecía un espejo. A medida que se acercaba, la isla parecía cada vez más hermosa. Los árboles eran altos y verdes, y el aire olía a flores. Finalmente llegó a la orilla. Mateo bajó del bote y pisó la arena. Todo estaba en silencio. No había casas. No había caminos. Solo naturaleza. Mateo empezó a explorar. Caminó por un pequeño sendero entre los árboles. Escuchaba pájaros cantar y el sonido de hojas moviéndose con el viento. Después de caminar un rato llegó a algo inesperado. En el centro de la isla había una pequeña plaza de piedra. Y en medio de la plaza había un reloj enorme. Era un reloj muy antiguo, con agujas doradas y números grabados en piedra. Pero algo era extraño. El reloj no marcaba horas normales. Las agujas se movían muy lentamente. Mateo se acercó. Cuando tocó el reloj, escuchó una voz suave detrás de él. Ese reloj mide algo diferente. Mateo se dio vuelta rápidamente. Un anciano estaba sentado en un banco de piedra. Tenía el cabello blanco y una mirada tranquila. «¿Quién eres?», preguntó Mateo. El anciano sonrió. «Soy el guardián de la isla». Mateo miró el reloj otra vez. «¿Qué mide?». El anciano respondió. «Mide el tiempo que las personas dedican a soñar». Mateo no entendía. ¿Soñar? El anciano asintió. En el mundo las personas están muy ocupadas. Trabajan, corren, hacen muchas cosas, pero a veces olvidan algo importante. Mateo lo miró con atención. Olvidan imaginar. El anciano señaló el reloj. Cuando alguien imagina, sueña o descubre algo nuevo, el reloj avanza un poco. Mateo observó las agujas. Se movían lentamente. ¿Y por qué la isla aparece solo una vez al año? El anciano respondió. Para recordar a las personas que siempre deben dejar espacio para la imaginación. Mateo caminó un poco por la plaza. Había árboles enormes, flores de colores y pequeños senderos que llevaban a lugares tranquilos. Era un lugar perfecto para pensar, imaginar y soñar. Después de un rato el anciano habló otra vez. «Debes regresar pronto». Mateo miró el mar. La niebla empezaba a volver. ¿La isla va a desaparecer? El anciano asintió. Hasta el próximo año. Mateo caminó hacia su bote. Antes de subir, miró la isla una última vez. ¿Puedo volver? El anciano sonrió. Si sigues soñando, siempre encontrarás el camino. Mateo remó de regreso al pueblo. Cuando llegó a la playa, el sol estaba saliendo. Se dio vuelta para mirar la isla. Pero ya no estaba.
solo había mar. Durante todo el día pensó en lo que había visto. Muchos pensaron que había sido solo imaginación. Pero Mateo sabía la verdad. Desde entonces, cada vez que miraba el océano, recordaba algo importante. Que incluso en el mundo más ocupado, siempre debe existir un lugar para imaginar. Y cada año, cuando la niebla cubría el mar en una mañana tranquila, Mateo volvía a mirar el horizonte, esperando ver otra vez la isla que solo aparece para quienes nunca dejan de soñar. El pueblo donde el tiempo caminaba más despacio. Hace muchos años, entre montañas suaves y caminos de tierra, existía un pequeño pueblo llamado Valle Claro. No era un lugar famoso ni aparecía en muchos mapas, pero tenía algo muy especial. En ese pueblo, el tiempo parecía pasar más despacio. Las mañanas eran largas y tranquilas. El sol salía lentamente detrás de las montañas y la luz dorada iluminaba los campos durante horas. Los niños caminaban a la escuela sin prisa, los panaderos horneaban pan caliente desde temprano y los vecinos se saludaban en cada esquina. Entre todos los habitantes del pueblo vivía un niño llamado Daniel. Daniel era curioso y siempre hacía preguntas. Preguntaba por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, por qué las hojas caían en otoño y por qué el viento sonaba diferente cada día. Pero había una pregunta que lo intrigaba más que todas. ¿Por qué aquí el tiempo parece ir más lento? Muchas personas del pueblo se reían cuando escuchaban esa pregunta. No va más lento, decían. Solo estamos acostumbrados a vivir tranquilos. Pero Daniel no estaba convencido. Había algo más. Un día, mientras caminaba por un sendero detrás de su casa, descubrió algo que nunca había visto. Era un pequeño reloj de bolsillo. Estaba tirado en el suelo, medio cubierto por hojas. El reloj era antiguo, de color dorado, y tenía grabado un dibujo de un sol y una luna. Daniel lo levantó. Cuando lo abrió, escuchó un sonido suave. Tic, tic, tic. Pero el sonido era diferente al de otros relojes. El ritmo era más lento. Mucho más lento. Daniel lo guardó en su bolsillo y siguió caminando. Esa misma tarde ocurrió algo extraño. Mientras estaba sentado en la plaza del pueblo, mirando el reloj, notó algo curioso. El segundero casi no avanzaba. Pero el mundo a su alrededor sí. Los pájaros volaban, las personas caminaban, las hojas caían de los árboles. El reloj parecía medir el tiempo de otra manera. Esa noche Daniel no pudo dejar de pensar en el reloj. A la mañana siguiente decidió buscar respuestas. Caminó hasta el lugar más antiguo del pueblo, una pequeña torre de piedra que estaba cerca del río. La torre tenía un gran reloj en lo alto que marcaba las horas para todo el pueblo. Y allí vivía don Ernesto, el relojero. Don Ernesto era un hombre muy mayor que llevaba décadas cuidando el gran reloj de la torre. Daniel subió las escaleras y lo encontró trabajando con herramientas pequeñas. Buenos días, don Ernesto, dijo Daniel. El hombre levantó la vista y sonrió. Buenos días, Daniel. Daniel sacó el reloj de su bolsillo. Encontré esto. Don Ernesto lo miró. Por un momento su expresión cambió. Parecía sorprendido. Tomó el reloj con cuidado.
Hace mucho tiempo que no veía uno de estos, dijo. Daniel se sentó frente a él. ¿Qué tiene de especial? Don Ernesto respiró profundo. Este reloj no mide el tiempo como los demás. Daniel inclinó la cabeza. ¿Entonces qué mide? El relojero respondió con calma. Mide los momentos importantes. Daniel frunció el ceño. No entiendo. Don Ernesto abrió el reloj. El segundero seguía moviéndose lentamente. Los relojes normales cuentan segundos, minutos y horas, explicó. Pero este reloj solo avanza cuando ocurre algo que realmente importa. Daniel pensó un momento. ¿Cómo qué? Como cuando alguien aprende algo nuevo, cuando un amigo ayuda a otro, cuando alguien se detiene a mirar una puesta de sol o cuando un niño descubre algo por primera vez. Daniel miró el reloj con atención. ¿Por eso va tan lento? Don Ernesto sonrió. Sí. Daniel miró por la ventana de la torre. Desde allí se veía todo el pueblo. Los campos verdes, las casas pequeñas y el río que cruzaba el valle. Todo parecía tranquilo. Entonces, ¿por eso el tiempo se siente más lento aquí? Don Ernesto asintió. En Valle Claro las personas todavía se toman tiempo para vivir los momentos importantes. Daniel guardó el reloj en su bolsillo. Desde ese día empezó a mirar el mundo de otra forma. Se detenía a escuchar los pájaros. Ayudaba a su vecino a regar las plantas. Se sentaba con su abuela a escuchar historias. Cada vez que algo especial ocurría, el reloj avanzaba un poco. Tic, tic, tic. Pasaron muchos días. Un atardecer, mientras Daniel estaba sentado en una colina mirando el cielo naranja, abrió el reloj otra vez. El segundero se movía un poco más rápido que antes. Daniel sonrió. Tal vez el tiempo no estaba pasando más lento en el pueblo. Tal vez simplemente estaba lleno de momentos que realmente valían la pena. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, Daniel entendió algo importante. El tiempo siempre sigue avanzando. Pero lo que realmente importa son los momentos que decidimos vivir con calma. La puerta que aparecía cuando llovía. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de piedra, vivía una niña llamada Clara. El pueblo era tranquilo y silencioso. Las casas tenían techos rojos, las calles eran estrechas y en el centro había una plaza con una fuente antigua que nunca dejaba de sonar. A Clara le gustaban muchas cosas, pero había algo que le gustaba más que todo, la lluvia. Cuando empezaba a llover, mientras todos corrían a sus casas para no mojarse, Clara salía al patio con su abrigo amarillo y escuchaba el sonido de las gotas cayendo en el suelo. Decía que la lluvia hacía que el mundo se sintiera diferente, más tranquilo, más silencioso, más misterioso. Un día de otoño, el cielo se cubrió de nubes grises y empezó a llover muy fuerte. Las gotas golpeaban los techos, las calles se llenaron de pequeños ríos de agua y el aire olía a tierra mojada. Clara se puso su abrigo y salió a caminar. Las calles estaban vacías. Solo se escuchaba la lluvia. Mientras caminaba por una calle que casi nunca visitaba, Clara vio algo extraño. Entre dos casas antiguas había una puerta de madera.
Era una puerta pequeña, pintada de azul, con un viejo picaporte de metal. Clara se detuvo. Ella estaba segura de que esa puerta nunca había estado ahí. Se acercó lentamente. La lluvia caía sobre la puerta y hacía que la pintura brillara. Clara tocó la madera. Estaba fría y un poco húmeda. Miró alrededor. No había nadie. Entonces giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente. Del otro lado no había una casa. Había un camino. Un camino cubierto de piedras mojadas que se perdía entre árboles muy altos. Clara dudó un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Cruzó la puerta. En cuanto lo hizo, notó algo extraño. La lluvia ya no caía tan fuerte. De hecho, apenas se escuchaban algunas gotas. El aire era tranquilo y el cielo parecía un poco más claro. Clara empezó a caminar por el sendero. Los árboles eran altos y sus hojas brillaban con pequeñas gotas de agua. Todo parecía silencioso, como si el lugar estuviera esperando algo. Después de caminar unos minutos, Clara llegó a un pequeño lago. El agua estaba completamente quieta, como un espejo. En el centro del lago había una pequeña isla con un árbol enorme. Era el árbol más grande que Clara había visto. Sus ramas se extendían en todas direcciones y de ellas colgaban pequeñas luces brillantes. Parecían estrellas. Clara se acercó a la orilla. En ese momento escuchó una voz suave detrás de ella. Ese árbol guarda algo muy importante. Clara se dio vuelta. Un hombre mayor estaba sentado en una roca. Tenía un sombrero ancho y una capa larga. ¿Qué guarda?, preguntó Clara. El hombre señaló el árbol. Guarda los recuerdos tranquilos de las personas. Clara frunció el ceño. ¿Recuerdos tranquilos? El hombre asintió. Momentos simples que hacen sentir bien a las personas. Como escuchar la lluvia, caminar sin prisa o mirar el cielo cuando las nubes pasan lentamente. Clara miró las pequeñas luces en el árbol. Cada una brillaba suavemente. ¿Cada luz es un recuerdo? Exactamente, respondió el hombre. Clara se quedó en silencio observando el lago. El lugar era muy tranquilo. Casi mágico. Después de un rato preguntó: ¿por qué la puerta aparece solo cuando llueve? El hombre sonrió. Porque la lluvia hace que las personas se detengan un momento. Cuando todo se vuelve más silencioso, es más fácil encontrar lugares como este. Clara entendió. A veces el mundo era tan rápido que nadie se detenía a escuchar. Pero la lluvia hacía que todo bajara la velocidad. El hombre se levantó lentamente. Pronto tendrás que volver. Clara miró el cielo. La lluvia casi había terminado. ¿La puerta desaparecerá? El hombre asintió. Hasta la próxima lluvia. Clara caminó de regreso por el sendero. Cuando cruzó la puerta otra vez, volvió a la calle del pueblo. La lluvia ya estaba terminando. Las nubes empezaban a abrirse y un poco de luz del sol aparecía entre ellas. Clara miró hacia atrás. La puerta azul ya no estaba. Solo había la pared entre las dos casas. Desde ese día, cada vez que empezaba a llover, Clara salía a caminar con su abrigo amarillo. No siempre encontraba la puerta.
Pero sabía que en algún lugar, escondido detrás de la lluvia, existía un camino que llevaba a un lago tranquilo. Y a un árbol lleno de pequeños recuerdos brillando como estrellas. La estrella que no quería dormir. Una noche tranquila, en un cielo lleno de estrellas, había una pequeña estrella llamada Luma. Todas las estrellas brillaban suavemente y poco a poco se preparaban para descansar. Sí, porque cuando amanece en la Tierra, muchas estrellas dejan de brillar para dormir un poco detrás del cielo azul. Pero Luma no quería dormir. Todavía no, decía mientras parpadeaba más fuerte. Las otras estrellas bostezaban. Es hora de descansar, decían. Mañana volveremos a brillar. Pero Luma miraba la tierra con mucha curiosidad. Desde tan alto podía ver pequeñas luces de casas, calles tranquilas y algunos niños que todavía estaban despiertos mirando el cielo. Quiero quedarme un poco más, susurró. Entonces la luna, que observaba todo con calma, habló. ¿Por qué no quieres dormir, Luma? La pequeña estrella respondió. Porque hay un niño mirando el cielo, y creo que está tratando de encontrar una estrella especial. La luna sonrió suavemente. Entonces brilla un poco más para que pueda verte. Luma brilló con todas sus fuerzas. Desde la tierra, el niño levantó la mirada y vio una estrella que parecía brillar más que todas las demás. Esa es mi estrella, dijo antes de cerrar los ojos para dormir. Cuando el niño se quedó dormido, Luma finalmente se sintió tranquila. Entonces bostezó. Y poco a poco dejó de brillar. Porque a veces, una pequeña luz en el cielo puede ayudar a alguien a dormir mejor. Y después de hacer eso, también es buen momento para descansar. Había una vez un pequeño erizo llamado Bruno que vivía al borde de un bosque muy tranquilo. Cada mañana salía a caminar entre los árboles, escuchando a los pájaros y mirando cómo la luz del sol se colaba entre las hojas. A Bruno le gustaba mucho explorar, pero siempre volvía al mismo lugar, una gran roca que estaba cerca de un arroyo. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró algo extraño en el suelo. Era una pequeña semilla brillante, diferente a cualquier otra que hubiera visto. Bruno la observó con curiosidad y decidió plantarla junto a la gran roca, justo donde el sol llegaba cada mañana. Todos los días, Bruno iba a verla. A veces le hablaba, otras veces simplemente se sentaba cerca a escuchar el sonido del agua del arroyo. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente algo comenzó a crecer. Primero apareció un pequeño brote verde. Luego una planta más grande. Y con el tiempo creció un árbol hermoso con hojas suaves que brillaban cuando el viento las movía. Bruno se sentó bajo el árbol y sonrió. Había descubierto algo importante. Cuando uno cuida algo con paciencia y cariño, las cosas pequeñas pueden crecer y convertirse en algo maravilloso. Desde ese día, el árbol se convirtió en el lugar favorito de Bruno para descansar y soñar. Y así llegamos al final de esta historia. Espero que este pequeño cuento te haya acompañado en este momento de calma y que te haya ayudado a relajarte un poco. A veces, las historias más simples son las que nos recuerdan las cosas más importantes, la paciencia, la tranquilidad y esos pequeños momentos que hacen que cada día sea especial. Ahora es momento de descansar. Si estás escuchando este video antes de dormir, intenta cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que tu mente se relaje poco a poco. Imagina lugares tranquilos, bosques silenciosos o cielos llenos de estrellas, y deja que la noche te envuelva con su calma. Si te gustó esta historia, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote. Así podrás encontrar muchas más historias para escuchar antes de dormir,
llenas de aventuras suaves, personajes tranquilos y momentos perfectos para relajarse. También puedes compartir este video con alguien que disfrute de las historias o que necesite un momento de calma al final del día. Gracias por escuchar hasta el final. Que tengas una noche muy tranquila, un descanso profundo. Y que tus sueños estén llenos de historias bonitas. Buenas noches.